La historia que ustedes van a escuchar esta noche, si yo mismo no hubiera sido parte de esta historia y no hubiera estado en primera fila, a mí mismo me hubiera dado dificultad el creerla. Este día lo hemos separado para darle gloria a Dios por lo que ha hecho en nosotros. Y el video que ustedes acaban de ver es el video que presentamos el primer aniversario de Mar Azul hace ya 12 años atrás. Y si vieron bien el video, al final Martin Luther King decía que sus ojos habían visto la tierra prometida. Pero él no lo decía así, él lo decía mejor. Él decía, "Mine eyes have seen the promised land." Él lo decía como él solo podía decirlo. Y él estaba usando el lenguaje de la tierra prometida, hablando de ese momento en el que Dios envía a Moisés para liderar su pueblo fuera de la esclavitud. Habían sido esclavos por más de 400 años. Gracias, Rodrigo, te amo. Haces un trabajo maravilloso. ¿Por qué no le damos un aplauso a Rodrigo? Mis ojos vieron la tierra prometida brillando sobre tu cabeza. Y precisamente nosotros escogimos esas palabras para terminar ese video, porque reconocíamos en aquel momento que apenas estábamos comenzando a caminar hacia la tierra prometida, lo que Dios nos había prometido. Una iglesia que quería que las personas conocieran a Jesús, encontraran libertad y descubrieran su propósito. Y hoy el mensaje se titula 12 piedras. Lo de 12 ustedes lo entienden, pero quizás ¿por qué las piedras? Lo que nos va a llevar al capítulo 4 de Josué. Pero antes tengo que hablar lo que sucedió en el capítulo 3. Precisamente porque este pueblo que Dios estaba llamando a la libertad está justo frente a la tierra prometida. Están a punto de entrar. Moisés, el líder, había muerto después de 40 años de liderarlos a través de este camino. Había un nuevo líder llamado Josué y Dios le da unas instrucciones a ese líder y le dice: Josué, yo estoy a punto de dividir el río que está frente a ustedes para que ustedes pasen en seco. Eso es algo que esta generación había escuchado porque lo vieron y lo supieron con Moisés de sus padres, pero que ellos no lo habían visto con sus ojos. Y Dios le dice: yo estoy a punto de dividir las aguas, pero antes de hacer eso, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Los líderes de entre ustedes y aquellos que son líderes espirituales entre ustedes van a llevar el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Este artefacto ustedes lo van a cargar hasta el medio del río. Ustedes tienen que mojarse los pies. Y cuando los líderes caminen en fe, hubiera sido más fácil para los líderes escuchar que Dios les dijera: van a llegar a la tierra prometida y esto es lo que voy a hacer. Cuando enfrenten el río frente a ustedes, yo lo voy a dividir primero y ustedes van a caminar. Pero así no es como Dios trabaja en este asunto que nosotros le llamamos fe. Sino que Él dice: los líderes, ustedes primero se van a mojar los pies y van a tener que comenzar a caminar sin ver las aguas dividirse. Y cuando ustedes lo hagan, entonces yo voy a dividir el río y el pueblo va a pasar en seco. Yo quiero decirles que por 12 años yo he visto cómo Dios nos llama a todos los líderes de esta comunidad a mojarnos los pies antes de ver las cosas suceder, antes de que se abran las aguas, antes de tener los recursos, antes de recibir las promesas, cuando no se ve nada, cuando no parece que va a llover, cuando la planta todavía no ha echado tan siquiera el primer retoño. En ese momento hay líderes que han estado dispuestos a mojarse los pies. Y en esta historia, después del capítulo 3, ellos obedecen
al Señor, siguen las instrucciones tal y como Él lo había dicho. Y encontramos el verso 4 del capítulo 4. Entonces Josué reunió a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus y les dijo: vayan al centro del cauce del río, hasta donde está el arca del Señor su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. Y después dice: serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes. Y en el futuro, cuando sus hijos le pregunten: ¿por qué están estas piedras aquí?, ustedes les responderán: déjame contarte una historia. El día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Fue un milagro increíble. Y para nosotros los israelitas, y yo lo subrayé porque pensaba, para nosotros los marazuleños, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Esta es la historia de las piedras. Fueron intencionalmente puestas en el corazón de Josué como una instrucción para recordarle a las próximas generaciones lo que Dios había hecho. Y de eso se trata este mensaje. De eso se trata estas palabras. Porque hace 12 años atrás comenzamos con una base bíblica en nuestro corazón. Las mismas palabras de Jesús en Lucas 19, cuando Él dice que Él vino, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estas son las palabras de Jesús que nos llevaron a lanzar y a comenzar esta comunidad. Y lo que sucede en muchas ocasiones es que cuando escuchamos estas palabras, las repartimos como hacemos con muchos mensajes, que los escuchamos pero decimos: eso es para alguien más. Y el Señor me recordaba esta semana, mientras nos preparábamos y orábamos para este mensaje, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí estamos nosotros. Déjame ver si puedo hacer esa conexión un poco más clara. Aquí tú estás. Quizás llegaste hace 12 años atrás o llegaste hace 2 semanas atrás, pero aquí tú estás, lo que significa que tú eres parte de los que Él vino a buscar y a salvar. Él vino a buscarnos a nosotros. Esta historia, antes de ser para otros, era para nosotros, para ti, para tu familia, para tu esposa, para tus hijos, para aquellos que te rodean. Si estás aquí escuchando este mensaje o lo estás viendo grabado un tiempo después, si tienes 100 años o tienes 12 años, tú eres parte de aquellos que Dios vino a buscar y vino a salvar a través del contexto de comunidad. Es la historia del Antiguo Testamento que se repite en nosotros cuando Dios nos está llamando fuera de una vida que no era libre a una vida de libertad, a nuestra tierra prometida. Dice en Efesios capítulo 2: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y en pecados. Y ahí, si nosotros fuéramos una iglesia morena, como las que a mí me encanta, aunque no lo somos, hubieran 2 o 3 haciendo sí, porque es cierto, en otro tiempo ustedes estaban muertos en transgresiones, y algunos hubieran dicho pero en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Este somos nosotros, este soy yo, esta es mi vida, esta es tu vida. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Esta es la dura realidad. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios.
nosotros teníamos una deuda con Dios que no podíamos pagar. Un Dios que nos quería dar libertad. Nosotros no podíamos ganar esa libertad por nosotros mismos. Este mensaje, esta parte de nuestro mensaje es aterrador para aquel que no lo recibe. Nuestro mensaje es el mensaje más esperanzador del mundo, que puede cambiar el corazón del ser humano solo para aquel que lo recibe. El que no lo recibe todavía tiene esa deuda con Dios. Ese es el evangelio. Pero las próximas 7 palabras cambian nuestra vida para siempre. Pero Dios, que es rico en misericordia. Yo quisiera que ustedes lo lean conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Pero Dios, que es rico. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado, y por gracia ustedes han sido salvados. Y termina el verso 8 diciendo: por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y hoy en este mensaje nosotros tenemos el propósito de quitarnos los sombreros y ponerlos frente al único nombre que es la gloria y la honra. Porque cuando nosotros estábamos perdidos, Él vino a buscarnos y vino a salvarnos a través del contexto de una relación con Él y de una comunidad. Es por eso que de la misma forma en la que Josué buscó 12 hombres, yo me acerqué a nuestros líderes, nuestros pastores y aquellos que han caminado con nosotros desde el inicio, para preguntarles cuáles eran 12 piedras, 12 momentos que ellos les gustaría contar a sus hijos de cómo Dios vino a buscarnos y a salvarnos. Y después de haber escuchado lo que ellos escribieron y enviaron, aquí están frente a ustedes, a los 12 años, nuestro recuerdo permanente de esta primera temporada de nuestra iglesia. Si mis hijos preguntaran, y ya lo han hecho, cómo comenzó Mar Azul, yo los llevaría a esta primera piedra, a la conferencia donde todo comenzó. Déjenme decirle que varios amigos viajábamos todos los años a una conferencia llamada Catalyst, que había sido diseñada específicamente con el líder de la próxima generación en mente. Íbamos allá, escuchábamos, verdad que pensábamos que era más un movimiento que un evento. Encontrábamos palabra, encontrábamos reto de Dios para nuestras vidas. Y cuando salíamos de la conferencia, en lugar de salir emocionados porque fuimos a la conferencia, cada año salíamos más incómodos y más inconformes con la iglesia que veíamos a nuestro alrededor. Es como si Dios nos estuviera hablando de este hermoso movimiento que hoy se llama Mar Azul. Y mirábamos alrededor y no veíamos que hubiera algo frente a nuestros ojos en Puerto Rico que se pareciera. Así que salíamos inconformes. Tengo que decirles que creo que éramos inmaduros. Había muchas cosas referentes a la iglesia que no habían sanado en nosotros. Y éramos unos cuantos. Y está bien mirar hacia atrás y decir: en esa temporada de mi vida yo era un inmaduro. Eso es parte de la madurez. Cuando tú miras hacia atrás y te das cuenta de que en aquel momento no era maduro en eso. Y recuerdo que una de las conferencias salimos tan inconformes que fuimos a Cheesecake Factory. Ordenamos, después de 30 minutos de tratar de definir el menú y poder entenderlo, finalmente logramos ordenar. Y después de ordenar comenzamos a hablar, y fue una de las conversaciones más retantes de nuestra vida, porque ahí estamos los amigos que sentimos que Dios nos está llamando a hacer algo y nos estamos como hablando, y vino la incomodidad porque algunos de ellos empiezan a decir: no, Jonathan, es que eres tú el que tienes que liderar, es que tú tienes que hacer esto. Y yo decía: pero porque fácil es decir que yo tengo que hacerlo, difícil es decir que nosotros tenemos que hacerlo.
Y en esa discusión uno se levantó de la mesa, la otra comenzó a llorar ahí en la mesa. O sea, el nacimiento de este movimiento tiene sus raíces en la inconformidad con la forma en la que nosotros estábamos siendo iglesia. De personas inconformes, inmaduras, que no lo tenían todo cuadrado. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer, pero Dios, que es rico en misericordia, empezó a usar nuestra inconformidad para convertirnos en su iglesia. Y comenzó a usar nuestra inmadurez para convertirla en madurez y nuestras heridas en sanidad. Y nos llevó a la segunda piedra. 2 años más tarde de aquella conversación y luego de muchas otras conversaciones, se unieron 14 valientes, 14 líderes fundadores de Mar Azul, 4 pastores y 10 miembros fundadores. Estos son sus nombres: los pastores Luis Acevedo, Vanessa Valentín, Jonathan Ocasio y Cristina Santiago. Junto a los líderes Carlos Pimentel, Miosotti García, Joel Ocasio, Mirelis Ocasio, Diani Betancourt, Rafael Maisonet, Nicole Ortega, Rodi Rivera, Talia Rosario y Reinaldo Cintrón. Catorce valientes, 2 niños, uno llamado Daniel Ocasio y otro llamado Andrés Acevedo. No éramos el mejor equipo de líderes. Si mirabas nuestra experiencia, un experto pastor de jóvenes en tecnología, Luis Acevedo, sin experiencia de plantación de iglesia, un hijo de pastor que había tenido cierta experiencia pastoreando jóvenes. Nosotros no habíamos tenido ningunos cursos de plantación. No habíamos ido a Exponential, una conferencia de plantación de iglesia. Habíamos ido a Catalyst, nos había retado, pero no habíamos sido formalmente preparados para lanzar. Realmente nosotros no habíamos plantado nada. Bueno, algo habíamos plantado. La habichuela en la clase de ciencia, en el plástico, en el vaso plástico. Y todas nuestras habichuelas habían muerto. Éramos los peores para sembrar o plantar algo. Éramos jóvenes sin experiencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, dijo: yo les voy a enseñar que no hay nada mejor que servir a Dios junto a personas que amas. Dios comenzó a enseñarnos que la iglesia es verdaderamente iglesia cuando se vive en comunidad y que juntos desatamos la creatividad de Dios. Y esos primeros días donde nos reuníamos todas las semanas para soñar con la tierra prometida. A través de ese proceso, sin saberlo, Dios nos estaba salvando a nosotros. Y nos estaba salvando a nuestros hijos. Y estaba salvando a muchas personas que iban a llegar después a través de este proceso de comunidad. Y sin tú saberlo, te estaba salvando a ti. Esa piedra nos llevó a buscar un lugar para comenzar la iglesia. Y mira que buscamos sitio. No teníamos recursos, no teníamos dinero. Hay un problema cuando tú quieres encontrar un sitio, pero no tienes dinero para rentar el sitio. Es como si fueras a todos los lugares mirando que te dieran el descuento de la vida. Es como escuchar: sí, este lugar está disponible, son $3,000, pero ustedes se lo vamos a dar por 100. Pero no pasaba, no lo encontrábamos. Y realmente un día Dios nos llevó a la Piedra 3, el lugar perfecto. Yo fui invitado al parque de diversiones Villa Campestre por el dueño a una reunión para contratarnos a hacer un espectáculo de comedia para las madres. Y cuando llegué al lugar, el dueño no había llegado. Y comencé a caminar así por el sitio y hablando con Dios. Veo este lugar, estos bleachers abandonados, un lugar muy feo en comparación a lo que ustedes vieron del video, bien desatendido. Y le tomo una foto, se la envío a los 14 valientes y todo el mundo le parece que es el lugar perfecto. ¡Qué fenomenal! ¡Qué gran lugar! Gracias, Señor, porque nos diste el lugar. Tanto tardó el dueño
que me dio tiempo de hablar con ellos y decirles, pues les voy a hacer una oferta al dueño. Y cuando el dueño fue a contratarnos para el espectáculo, yo le dije, mira, vamos a hacer el espectáculo, pero tenemos una idea. Nosotros estamos lanzando una iglesia. ¿Qué tal si en lugar de un espectáculo por 3 meses, nosotros te hacemos, no solo el espectáculo de las madres que tú quieres, te hacemos todas las semanas un espectáculo para las personas que vienen al parque de diversiones? Y él dijo, ¿ustedes quieren qué? Lanzar una iglesia aquí atrás, en un parque de diversiones de granja, junto a la chiva y los cerditos, al aire libre, con un zinc debajo del árbol de mango. ¿Ustedes están seguros? Y nosotros lo miramos y dijimos, es que nosotros estamos ya acostumbrados a la idea de que las mejores noticias del mundo nazcan en un pesebre. Para nosotros no es novedoso. Para ti es una sorpresa, pero para nosotros las mejores noticias pueden nacer aquí. Y él aceptó nuestra propuesta y comenzamos. Y todos los domingos, comenzando desde el primer domingo que ustedes vieron, en el que celebramos el nombre de Jesús en alto, por 3 meses, cuando se acababa la experiencia, nuestro servicio, para aquellos que le llaman culto, el culto se acababa a las 11:15 y nosotros teníamos como media hora para cambiarnos y prepararnos para hacer espectáculos para los niños, para las familias. O sea, después del servicio nos quedábamos y se organizaba todo otra vez y sudábamos la gota gorda. Y ahí recuerdo, junto a aquellos líderes, junto a Cristina, que estaba embarazada de Sofía, nuestro hijo Daniel era tan pequeño, y hoy hablábamos de cómo nosotros hacíamos todo esto sin una estructura que nos apoyara, sin un líder a quien seguir, sin un salario para nuestras vidas, con nuestros 2 hijos, una en la barriga, otro apenas comenzando su experiencia de vida, y el sacrificio era real. Y después de 3 meses de nosotros haber estado haciendo eso, yo no veía el día de que se acabara el intercambio. O sea, Señor, sacrificamos cosas que amamos por cosas que amamos aún más, pero ya no podemos más. Ha sido demasiado. Y fuimos donde el dueño, después de los 3 meses, a pagarle con el primer cheque de renta, que es la piedra número 4. Y fuimos y le dijimos, ya acabamos el intercambio, tenemos suficiente para este próximo mes de renta. Y el dueño dijo, espérate, mira, vamos a hacer una cosa, no me lo den este mes, me lo dan el mes que viene, ¿ok? Les voy a dar un mes más, lo están así. Y nosotros, pero espérate, que no podemos darle un solo espectáculo más. Es muy fuerte. Y él dijo, no tienes que hacer nada. Dale un mes más ahí, vienen el mes que viene y me dan la renta. Fuimos el otro mes. Cuando fuimos con el cheque, no los das el mes que viene. Al tercer mes no los das el mes que viene. Y nosotros como que empezamos a entender lo que el Dios rico y misericordioso nos estaba enseñando. Él nos empezó a enseñar temprano que cuando Él invita, Él paga. Él nos estaba enseñando que Él iba a suplir lo necesario para cumplir su propósito. Y también nos estaba enseñando que los recursos van a llegar siempre después de comenzar a caminar en fe, y nunca antes. Él nos estaba enseñando que siempre vas a tener que mojarte los pies primero, que Él no va a dividir el río para que entonces tú puedas caminar, que te toca a ti decir, wow, Dios me llamó a cruzar este río, y aunque hay una corriente y todavía no veo que se ha dividido el río, yo tengo que dar el próximo paso, y dando el próximo paso Dios va a hacer el milagro que ha prometido que va a hacer. Siempre los recursos siguen la obediencia. Nunca diferente, nunca será diferente entre nosotros. Nunca, no importa cuántos años tengamos, nunca vamos a tener el suficiente recurso para hacer lo que Dios nos está llamando a hacer.
Si lo tuviéramos, sería muy pequeño lo que Dios nos está llamando a hacer. Hubiéramos transado por muy poco. Qué bueno que el Señor no nos deja nunca acomodarnos y siempre nos dice, van a tener que mojarse los pies otra vez. Señor, pero ya son 12 años, esto no va a cambiar. Tú te mojas los pies, yo te bendigo. Tú empiezas a caminar, yo abro camino. Tú empiezas a adorar, yo traigo libertad. El Señor nos estaba enseñando. No todo fue color de rosa, la piedra número 5 fue dura. Esta piedra fue cuando impulsamos a Pachi, que es Luis Acevedo, y su esposa Vanessa. Y luego, tiempo después, impulsamos a Carlos Isotti. Déjenme decirle qué es esto de impulsar. Desde que comenzamos con nuestros valores, nosotros decíamos, no anhelamos retenerte, deseamos impulsarte. Una cosa es decirlo y una cosa es verlo venir. Y de momento, aquel con el que compartíamos la mayor responsabilidad de la iglesia junto a su hermosa esposa, que trabajaba con los niños, a los 6 meses de lanzado esta comunidad, dice: John, yo creo que Dios nos está llamando a San Antonio. Y ahí estábamos nosotros escuchando que aquellos que comenzaron con nosotros, Dios los estaba llamando a otro lugar. Señor, ¿por qué no llamas a alguien más? ¿Por qué no llamas a alguien que no está haciendo nada? ¿Por qué no llamas a alguien que esté sentado y así lo levantas de donde está? Pero este con el que compartimos esto, no lo llames. Tiempo más tarde, Carlos, quien es nuestro primer líder de worship, y Miosotti, quien se había quedado entonces liderando todo lo que es Marazul Kids. John, yo creo que Dios nos está llamando a California. A California. Qué bonito. Nosotros aquí sudando la gota gorda y Dios te llama a California. Yo no sé por qué Dios no me llama a mí. Pero no te preocupes, no anhelamos retenerte, anhelamos impulsarte. La verdad es que hoy son varios de nuestros más grandes amigos, pero nos tomó el aprender que Dios nos estaba enseñando que la iglesia no es dueña de las personas. Que Dios nos estaba enseñando a nosotros como líderes a mantener siempre la mano abierta con aquellos que de entre nosotros Él va a llamar a otras asignaciones. Y eso es lo que yo creo que hemos aprendido. Porque nuestra labor como iglesia es impulsar a las personas hacia el propósito que Dios tiene con sus vidas, donde Dios los quiera llevar. No tratar de retenernos para nosotros. Pero humanamente su partida dejaba un espacio muy grande. Y en aquel momento Cristina y yo estábamos tristes. Pero Dios, que es rico en misericordia, se encargó de traer otras personas. No personas que reemplazan las personas anteriores, sino personas que vienen a añadir y que vienen a construir porque Dios lo quiere así. Ese fue el momento en el que llega a nuestra comunidad de manera oficial el primer pastor administrativo, el pastor Daniel Irizarry, quien renuncia. Dani renuncia a su trabajo en Chevron, en Texaco, que estaba bien cheverón allá arriba, y Dios lo había bendecido bien chévere, para aceptar una posición con básicamente la mitad de la paga de lo que él recibía. Y él decir: me voy a mandar un email a mí mismo. Y se envió un email diciendo: Daniel, tú sabías que esto iba a pasar. El día que te llamen para otra cosa, recuerda que Dios, Él mismo se hace un email y ese día le hacen una oferta en el trabajo, una oferta mejor. Y dice él que llorando, cuando la recibió, comenzó a llorar. Y la persona que lo llama a la oficina dice: wow, veo que esto te ha tocado grandemente, creemos que lo mereces. Y eso, no, si es que te estoy diciendo que me voy, que renuncio, que no puedo aceptarlo porque Dios me está llamando a hacer algo con mi vida. Esos son piedras, esos son cosas. Dios empezó a traer otras familias y ahí
Llegan familias como Mónica, Adner, Víctor, Merari, Teribet. Más tarde Dios añade José, Débora. Familias pilares en nuestro caminar. Columnas. Y esto nos lleva a la piedra número 6. Cuando cambiamos nuestra experiencia de los domingos a los miércoles. Déjenme decirle cómo funcionó esto porque esta piedra es increíble. 6 meses después de estar creciendo entre niños, ya no podíamos atender los niños bien. No sabíamos dónde más ponerlos los domingos porque ya no cabían en la barra. Marazul Kids comenzó en la barra. Y no había más espacio porque el parque preparaba los otros espacios para cumpleaños que iban a llegar como a eso de las 11:30. Así que fuimos a donde el dueño. Mira, tenemos tantos niños, no nos caben. ¿Qué podemos hacer? El dueño que no nos estaba cobrando. Yo les dije que el último día, es que no llegaba. Ok, voy a continuar. No hay espacio. Y él dice, bueno, no tengo espacio los domingos. El único día que tengo espacio es los miércoles por la noche. Porque es el día que menos rentan el espacio. Y ese día, mira, ustedes pueden usar todas las facilidades que quieran. Múdense a los miércoles. Y nosotros nos miramos. Y dijimos, fíjate. Hay aire, hay aire. La verdad es que lo hablamos. Fue difícil tomar esa decisión. ¿Cómo es posible que una iglesia decida mover su experiencia de comunidad de domingo a miércoles por la noche? Específicamente porque está creciendo en niños. Miércoles por la noche. Niños que están en la escuela. Miércoles por la noche. Sure. ¿Por qué no? Vamos a ir miércoles por la noche. Y comenzamos miércoles por la noche. ¿Y saben lo que pasó? Crecimos como nunca antes en niños porque Dios es rico en misericordia. Y llegaron tantos niños que no lo podíamos creer. Y comenzamos a crecer hasta el punto que luego de 2 años de haber corrido alrededor del parque, mira, usamos todas las facilidades que ustedes se imaginan. Todas. Lo único que no hicimos fue tener una clase al lado de los cerditos. Porque hubiera sido demasiado. Al lado de la chiva, pero íbamos y lo sobábamos. Durante ese tiempo nosotros cuidamos aquel parque como si fuera nuestro. Nosotros sembramos un huerto, nosotros pintábamos las líneas del estacionamiento, los recogíamos, aunque nunca nos cobró. Dijimos, este va a ser nuestro lugar. Y el último día que tuvimos allí una experiencia, el dueño llegó y se sentó entre nosotros, lo que no había hecho nunca antes. Se sentó, escuchó todo, se fue. ¿Saben lo que hizo ese día? Nos dejó casi $7,000 de ofrenda para que nos fuéramos de allí. Nunca nos cobró. Y el día que nos vamos a ir dice, para que se vayan con algo bendito. Yo creo que eso merece un aplauso a Dios. Y la piedra número 7 es la mudanza a Second Union. Y ustedes dicen, wow, ¿cómo va a terminar a tiempo? Va por las 7. Oh, yo lo puedo terminar a tiempo, pero ustedes tienen que abrir sus oídos espirituales conmigo y lo vamos a hacer bien rápido. Después de haber recorrido todo el lugar, no había más que hacer. A través de la conexión del trabajo que Cristina hacía en un ministerio, el pastor de esta iglesia, Second Union, Bob Souba, que se retira en 2 semanas. Se retira en 2 semanas. Él nos dijo, mira, estoy escuchando que no caben, que no tienen espacio. ¿Por qué no vienen a nuestra iglesia, Second Union, la ven y nos dicen si les gustaría compartir facilidades? El problema, no podemos los domingos, porque tenemos otra iglesia con el que compartimos facilidades, pero tenemos los miércoles. Fíjate. Llegamos aquí, empezamos a crecer. Los niños estaban siendo atendidos como nunca antes. A los adultos no nos gustaba mucho porque pensábamos que se sentía demasiado iglesia.
Y de verdad estábamos teniendo problemas y yo creo que Dios nos concedió un milagro porque un día nos llaman que se rompieron las losetas y no podemos reunirnos aquí. Así mismo, mira, se rompieron, no sabemos lo que pasó, el piso se levantó. Ahora se tienen que reunir si quieren en la parte de atrás, en lo que hoy es el Café Azul, en el Fellowship, y allí fuimos. Y cuando llegamos al Fellowship, de momento se sintió como que, esto nos gusta. Y allí comenzamos a crecer hasta que ya finalmente no había forma de continuar allí y tuvimos que pasar aquí. Y lo próximo que sucede es que Dios quería cambiar nuestro corazón de adoración. Nos había ido enseñando cosas y la piedra número 8 es que pone en nuestro corazón el que hay una separación entre los que cantaban aquí al frente. Ellos tenían una vida de relación con Dios en el que adoraban tan libremente, lloraban. Pero había una separación entre lo que pasaba aquí y lo que pasaba en la comunidad. Recuerden que es una comunidad joven. Personas que posiblemente nunca habían asistido a la iglesia están comenzando a conocer a Jesús. Por lo tanto, era como si aquí estuviera pasando un espectáculo y los demás fueran espectadores. Y no sabíamos qué hacer. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos enseñar esto? Esto no se enseña, esto se transmite. Pero Dios, qué rico en misericordia, nos dio una idea, la idea de grabar una producción musical donde íbamos a tener una que otra canción original de nosotros. Íbamos a grabar otras canciones. ¿Y saben cómo Dios lo usó? Las personas que quizás no tenían un estilo de vida, de adoración en su semana, como era nuestro CD, estaban orgullosos, se lo llevaron y lo empezaron a poner en la semana y a cantar y a adorar en la semana. ¿Y saben lo que empezó a pasar? El corazón de adoración, que ustedes saben que es real en este lugar, comenzó a transformarse porque la gente entonces llegaba, se sabía las canciones, no solo se las sabía, las había vivido en la semana. Y de momento comenzamos a ver las manos levantarse y la gente llorar y comenzamos a experimentar lo que nosotros experimentamos aquí en la última canción, que es un momento donde hay una comunidad que adora a Dios, donde esto no es un espectáculo, esto no es un show, esto es una experiencia que estamos haciendo como ofrenda delante del Señor. Porque Dios es rico en misericordia. La piedra número 9, problemas de crecimiento, no cabíamos por ningún lado. Aquí ya estábamos otra vez como en el parque, no cabemos. Los niños eran como 28 en los salones, los maestros de Marazul Kids diciendo me voy a rendir. Y nosotros, espera, aguanta, Dios es rico en misericordia. Fabiola, en ese momento llegaron personas claves, hasta el día de hoy han sido claves en nuestra comunidad. Fabiola en Marazul Kids y la estructura de todos aquellos que la ayudaron a crecer. Llegó Rodrigo en producción y todo lo que sucedió. Ese fue el momento donde Gino y Shelly crecen en su liderazgo. Ese es el momento en el que Melvin y Millie crecen en su liderazgo. Ese es el momento donde se acerca y llega a esta iglesia Yasmanis y Cristel a través de una conferencia que yo digo, Señor, ¿para qué rayos hicimos aquella conferencia? Y hoy yo sé para qué hicimos aquella conferencia. Porque Dios quería salvar, quería traer, quería acercar a unos. Y esos dos hoy entre nosotros, Jazz y Cristel, son para mí el resultado de toda una conferencia. Así que cuando Dios nos llame a hacer otra conferencia, nosotros vamos a hacer otra conferencia, aunque no sepamos exactamente cuál es el resultado, porque a veces el resultado es uno, pero ese uno es uno, pero esa uno. Dios estaba rescatando tantas familias y nosotros pensábamos, ok, esto es. Y llegó la piedra 10, el paso del huracán María por Puerto Rico. Esa historia se la voy a dejar para otro día. Si yo le estuviera contando esto a los niños, a mis hijos, yo les diría, ok, hasta aquí nuestra parte hoy, vayan a dormirse y mañana les voy a contar esta piedra, porque esta piedra nada más merece un mensaje completo. Ustedes saben lo que sucedió. Tomamos $11,000 para repartir comida y artículos de primera necesidad y Dios transformó esos en más de $4.6 millones en 4 meses. No solo eso, sino que Dios comenzó a abrir las puertas. A los 14 días teníamos toda una operación. Yo no quería irme de aquí, pero teníamos que ir a una conferencia llamada. Y yo le decía, Jazz, yo no voy a la conferencia. Y Jazz peleando conmigo, no, que tú vas para la conferencia, es que tenemos que ir a la conferencia. ¿Usted sabe cómo es el cubano en esa discusión? Y ahí nos montamos en el avión y yo recuerdo montarme en el avión y estaba tan impactado por lo que habíamos vivido los últimos 14 días que yo estaba temblando y llorando y no me di cuenta de en cuánto estrés estábamos
y llegamos como 20 de nosotros. Íbamos 40, pero los otros 20, los vuelos no pudieron salir porque todavía 14 días no estaban saliendo los vuelos. Y llegamos a esa conferencia y en la conferencia empiezan diciendo, yeah, we're going to start this conference, giving a shout out. Vamos a darle un saludo a los puertorriqueños valientes que llegaron de Puerto Rico después del huracán. Y todo el mundo como que, wow, los puertorriqueños. Y nosotros, Lo próximo que sucede es que los pastores de una iglesia llamada Blue Ridge se acercan a nosotros y nos dicen, hey, escuchamos que están aquí, queremos saber cómo podemos ayudar en el almuerzo. Vayan con nosotros, queremos conocerlo. Allí conocimos a estos pastores y esta iglesia que nos sostuvo cuando necesitábamos que nos sostuvieran. Y Dios nos conectó a la iglesia de Cristo de una forma tan hermosa. Vimos cómo otras iglesias nos cuidaban. A través de ese proceso empezaron a llegar grupos misioneros. Este es el momento donde el crecimiento de Ana, nuestra misionera local, tú sabes, opacaba a todo el mundo. Yo decía, Señor, ¿quién está creciendo? Ana. Mírala ahí, la que se ríe. Esa es ella, no es lo mismo sin ella. 19 equipos misioneros, y en ese proceso de recibir equipos misioneros se convierte uno que estaba en un momento bien difícil. Ese uno era parte de una compañía. Tiene un cambio tan radical que el dueño de la compañía dice, yo me tengo que montar en un avión y ir allí a ver lo que está pasando. Llega entre nosotros y nos pregunta, ¿cómo podemos ayudar? Y nosotros le decimos, tenemos la idea de lanzar un campus en el área de Juncos porque hemos adoptado ese pueblo a través de este proceso. Y él dijo, no hay problema. Voy a enviar equipos para construir el campus junto a ustedes. Y aquí está, $200,000 para ayudarlos a construir. Nosotros no teníamos los recursos, pero Dios, que es rico en misericordia. En ese momento, el trabajo de social media comenzó a esparcir las respuestas de la iglesia y fuimos de inspiración para muchas iglesias en Puerto Rico y todos los que trabajaron, gracias. Y nosotros estábamos cansados, muy cansados, muy cansados. Y no sabíamos si teníamos la fuerza para continuar, y llegó la piedra 11. Y con la piedra 11 invito al tecladista para que nos vayamos acostumbrando a que vamos a terminar. Y en la piedra 11, el tiempo de pandemia y de expansión, yo le diría a mis hijos, tú no lo vas a creer. Pero ese fue el momento que aunque estábamos separados, Dios nos mostró que como iglesia estábamos más unidos que nunca. Cantaste. Estamos más unidos que nunca. Y a través de un proceso de pandemia, cuando hay iglesias que realmente están cerrando, Dios nos permite no solo establecer el campus de Juncos, sino ahora levantar un campus online, y a la vez nos conecta con un grupo de personas que ya conocíamos a través del servicio y de la Piedra de María en el área oeste. Una líder, una pastora llamada Glenda y su equipo de trabajo, que se acercaron a nosotros y nos dijeron que estaban inconformes con la forma en la que estaban viviendo la iglesia y que querían unirse a Mar Azul. Y nosotros, wow, páralo ahí. Nosotros estamos en medio de una pandemia lanzando un campus. Tenemos un campus que es el primero que no tiene facilidades propias, y ahora estamos haciendo esta otra cosa. Y ustedes unirse a nosotros, no sabíamos cómo hacerlo, pero Dios, que es rico en misericordia, nos puso en el corazón caminar con ellos hacia su libertad. Y en ese proceso, mientras ese campus comienza a crecer, Dios nos permite conocer a Gloria y Alfredo, unos pastores en esa área que habían estado 26, 27 años sirviendo en una hermosa iglesia, con unas facilidades increíbles, con una academia con espacio para 400 estudiantes. Y nosotros vamos a donde ellos para pedirle que nos permitan rentar el espacio por la tarde, porque nosotros sabemos de esto. Y ellos dijeron, nosotros sabemos quiénes son ustedes. Lo que ustedes no saben es que nosotros estamos de salida, estamos próximos a entrar en nuestro retiro y hemos estado orando. Y creíamos que nuestros hijos iban a continuar el llamado que Dios nos dio a nosotros. Esto es una iglesia que no pertenecía a una denominación como tal.
en este momento. Así que los hijos Dios los llama a otro lugar, como llamó a Pachi, como llamó. Y aquí están estos líderes diciéndonos, nosotros creemos fielmente que Dios los trajo a ustedes. Consideren orar. Yo fui donde Cristina, así. Cristina, mira lo que esta gente nos dijo. Fue duro. Fue duro porque en ese momento nosotros estamos cansados. Yo estoy cansado. Pero Dios, qué rico en misericordia. Qué bueno que la iglesia no está construida sobre una persona. Qué bueno que la iglesia es de Cristo y que Él es nuestro líder y que a través de un cuerpo de líderes Él edifica su iglesia. Porque los líderes dijeron, yo creo que hay que meterle mano a esto. Esto no los está poniendo Dios de frente. Y para la gloria del Señor, nosotros levantamos ese campus. Se dio una historia que nunca se ha visto en Puerto Rico, donde se unen iglesias, se fusionan iglesias. Una iglesia que lleva 27 años dice, voy a dejar mi identidad y voy a recibir una nueva identidad. Y nos dijeron, eso es una locura. En este momento habían como 50, 60 personas core de esa iglesia. Todos tenían más de 55 años. Y nos decían, no va a quedar ninguno ahí, se van a ir. Mar Azul es demasiado hipster. Para la sorpresa de muchos, muchas de esas personas son las personas más lindas y más maduras que nosotros hemos conocido en nuestra historia. Y Dios añadió sabiduría a nuestra historia de iglesia y nos entregó un legado de más de 27 años a una iglesia que apenas en ese momento tenía 11 años. En esencia tenemos 11, pero el legado que cargamos es mucho mayor. Y empezamos a caminar. Y llegamos a la última piedra, la provisión de Dios para Mar Azul Norte. Nosotros nos paramos aquí, hey, Dios nos está llamando una vez más a mojarnos las piernas. Dios envió los líderes desde el 2017, necesitamos $24,000. El otro día, antes de las 10 de la mañana, ya una familia había puesto en nuestras manos un cheque por $26,000. Y una familia había dicho, yo voy a dar 16, y de momento llegó alguien a nuestras reuniones de comunidad con 3,000, y de momento llegó otro día y llegó con otros 3,000. Y el Señor diciendo, estoy partiendo las aguas de este río bastante rápido. Voy a la prisa. Y la semana pasada íbamos a comenzar el mar adentro el día que se fue la luz. Pero ya nosotros sabemos de esto porque todo obra para bien conforme a los que son llamados a Dios. Así que yo dije, ok, empezamos esta semana. Esta semana creemos que van a haber más personas. La semana pasada habían 20 y tantos. Quién sabe si esta semana ya hay 30 personas registradas para Mar Adentro en Mar Azul Norte. Eso es algo que merece porque esta historia se trata de un Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si tú estás hoy aquí escuchando este mensaje es porque Él vino a buscarte y a salvarte a ti. Y tú estás ahí diciendo, wow, es que tú no conoces cómo está mi matrimonio. Es cierto que tu matrimonio está en las últimas. Es cierto que han sido muchos años en esa misma condición. Pero Dios, qué rico en misericordia. Y tú puedes estar aquí diciendo, Jonathan, tú no sabes con lo que yo lucho. Tú no sabes mi historia de vida. Pero Dios, qué rico en misericordia. Y quizás alguien te invitó hoy y tú dices, ¿qué tengo que ver yo con esta historia de 12 años? Que este es el día donde tus próximos 12 años van a ser transformados por la gloria y la gracia de Dios. ¿Qué tal si te pones de pie ahí conmigo? ¿Qué tal si abres tu corazón? ¿Y qué tal si una vez más le damos gloria al nombre sobre todo nombre?